Esta es la actividad número 1, control y registros de los costos logísticos de producción. Ese es el caso práctico de Molinos Maseca de México S.A.D.C.B. Como verán, aquí tenemos la información con la que vamos a poder comenzar a hacer la actividad. Tenemos la información que en total de área de la planta son de 3.100 metros cuadrados y que para parte del área de producción son 2.500 metros cuadrados. Entonces de 3.100 metros cuadrados se ocupan 2.500 para solo un área, que es la producción. Entonces salen sobrando 600 metros cuadrados. Abajo tenemos que la diferencia de eso, o sea 600 metros cuadrados, es 50% para administración y 50% para ventas. Entonces tendremos que 300 metros cuadrados para administración y 300 metros para ventas. Después tenemos que el consumo de energía eléctrica es el 90% para producción y el 5% para ventas, y los otros últimos 5% para administración. Tenemos el consumo de agua, que es 95% para la planta, o sea, para producción, 3% para ventas y 2% para administración. Tenemos el consumo de teléfono, que es el 40% de producción y 50% para ventas y 10% para administración. Tenemos el consumo de energía eléctrica mensual de 35,000 pesos. Y después tenemos el consumo de agua mensual de 24,000 pesos. Después tenemos consumo de teléfono mensual 10,000 pesos. Mantenimiento de planta 60,000 pesos mensuales. Mantenimiento de edificio 20,000 pesos mensuales. Abajo dice que el maíz se paga al contado al momento de la compra y la harina se vende de contado al consumidor. Ahora vamos a comenzar a prorratear los gastos anteriores que acabamos de ver. Por ejemplo, tenemos energía eléctrica, que era 35,000 pesos mensuales, y teníamos la información que era 90% de esa base para producción. Entonces el cálculo sería de esta manera: 35,000 por .90, el 90% de producción, entonces nos da el total de 31,500 pesos. Ventas tenía el 5%. Entonces se hace el mismo cálculo: 35,000 por .05, que ahora son 5% de ventas, entonces 0.05 nos da el cálculo, el total de 1,750. Administración también tenía 5%, entonces es el mismo cálculo, viene siendo exactamente las mismas cifras, 1,750. Después seguimos con agua. El consumo de agua era de 24,000 pesos mensuales y el 95% era para producción. Entonces viene siendo el mismo cálculo, que sería 24,000 pesos por .95. Entonces nos da el importe de 22,800. Después tenemos que ventas tenían un 3% del consumo de agua. Entonces sería 24,000 por .03%. Nos da el cálculo de 720 pesos. Y administración tiene 2% de consumo de agua, entonces sería 24,000 por .02 y nos da 480 pesos. Después seguimos con teléfono, que era 10,000 pesos mensuales y el 40% era para producción, y sería 10,000 por .40, nos da 4,000 pesos mensuales para producción. Y después tenemos ventas, que era el 50%, sería 10,000 por .50, nos da 5,000 pesos para ventas. Y después tenemos administración, que era el 10%. El de 10,000 por .10 nos da el total de 1,000 pesos mensuales del consumo de teléfono de administración. Después tenemos el mantenimiento de la planta, que era 60,000 pesos. 60,000 pesos mensuales, y como es mantenimiento de la planta, es el 100% es para producción, viene siendo todo para producción, entonces sería 100%, viene siendo 60,000 pesos para producción. Después mantenimiento de edificio, está distribuido de 81% de producción, 9.50 para ventas y 9.50 para administración.
El total de la base mensual es de 20,000 pesos. El 81% de producción viene siendo 16,200 para producción. Después tenemos venta, que es 9,50%. Es el mismo cálculo y nos da el total de 1,900 pesos. Administración también es 9,50% y nos da también el mismo dato de 1,900 pesos mensuales de administración de mantenimiento de edificios. Después tenemos el sueldo de gerentes, entonces es 60,000 pesos y como también es para producción es el 100%, viene siendo 60,000 pesos. Después tenemos empaques secundarios, que tenemos que son 30,000 empaques a 5 pesos cada uno. La multiplicación viene siendo 150,000 pesos, entonces todo ese importe se va para producción. Y después tenemos otros gastos operativos que están distribuidos, que son 300,000 pesos, están distribuidos entre ventas y administración, 200,000 para ventas y 100,000 para administración. Tenemos el total, después continuaremos con depreciaciones y amortizaciones. Tenemos aquí edificios que se deprecia al 5% anualmente y la aplicación tiene un 81% para producción. Ya habíamos visto en la tabla anterior de prorrateos que para producción era un 81%. Luego maquinaria y equipo, el 10% anual y 100% para producción. Después mobiliario y equipo, que es 10% anual y 60% está dividido entre 60% para producción, 20% para ventas y 20% para administración. Luego equipo transporte, que es 20% de depreciación anual y 100% para producción. La prima de seguros, que es 2,000 pesos mensuales, era 60% para producción, 30% para venta y 10% para administración. Luego tenemos sueldos mensuales de gerente y supervisor, que es 60,000 pesos mensuales, como ya lo habíamos visto anteriormente. Luego dice que ya incluye las prestaciones e impuestos. Después tenemos el empaque secundario, que es 5 pesos cada uno. Y luego el impuesto sobre ventas, que es 10%. Sobre lo que se vaya a vender va a ser el 10% para Hacienda. Después se tiene un margen de ganancia, que es el 60% sobre el costo de producción. Lo que nos cueste la producción se le va a agregar el 60% para tener ganancia. Y abonamos 400 a la deuda que tenemos. Esta es la estructura financiera inicial. Bueno, vemos aquí en activo circulante que tenemos caja, bancos, almacén y documentos por cobrar. Bueno, en caja inicialmente tenemos 10,000 pesos y después en bancos tenemos 130,000 pesos. En almacén tenemos 50,000 pesos y bueno, en documentos por cobrar no tenemos nada. Ok, la suma de la C es la suma de todos los de caja, de bancos, almacén. Sería 10,000 más 130,000 más 50,000, nos da 190,000 pesos la suma de la C. Y después tenemos activo fijo, tenemos el terreno de edificio, que es 800,000, la depreciación acumulada de 100,000 pesos, maquinaria y equipo de 800,000, depreciación de maquinaria 100,000, mobiliario y equipo 100,000 pesos, la depreciación es de 20,000 pesos, el equipo de transporte es 450,000 y su depreciación es de 40,000 pesos. La suma de la F, lo que se va a hacer de esta manera es se puede hacer así, sumar los 800,000 de edificio, los 800 del edificio, 800,000 menos los 100,000 de la depreciación, lo que reste más los 800,000, luego menos 100,000 de la depreciación de acumulada de equipo, luego más 100,000 pesos de mobiliario y equipo, luego menos 20,000 de la depreciación de mobiliario y equipo, más 450,000 y luego menos 40,000 pesos, nos da el total de 1,890,000 pesos. Después tenemos el activo diferido, que son prima de seguros 40,000 pesos y su amortización acumulada es de 20,000. Entonces la suma de la AD es de 20,000, porque como son 40,000 y una amortización es como una resta,
viene siendo 40.000 menos 20.000, nos da el total de 20.000 pesos para AD. Y bueno, la suma del activo viene siendo todas las sumas, por ejemplo, el AC más AF y más AD. Sería de esta manera, que serán 190.000 pesos de AC, luego más 1.890.000 pesos de la F y más 20.000 pesos del AD. Nos da total de 2.100.000 pesos del activo. Y después vamos acá en pasivo circulante, tenemos documentos por pagar que son 700.000 pesos. Nada más tenemos eso, entonces nos da 700.000 pesos en la suma del PC. Como tenemos pasivo fijo, entonces se suma el pasivo, viene siendo la misma cantidad, 700.000 pesos. Después tenemos capital contable, tenemos el capital social de 1.400.000 pesos. La suma del capital contable es 1.400.000 pesos. La suma del PC más del P más C, sería la suma del pasivo de 700.000 pesos más 1.400.000 pesos de capital contable. La suma de esos dos viene siendo 2.100.000 pesos. Y bueno, aquí ya tenemos la estructura financiera inicial. Y ahora continuamos con esta es la estructura financiera inicial. Bueno, vemos aquí en activo circulante que tenemos caja, bancos, almacén y documentos por cobrar. Bueno, en caja inicialmente tenemos 10.000 pesos. Y después en bancos tenemos 130.000 pesos. En almacén tenemos 50.000 pesos. Y bueno, en documentos por cobrar no tenemos nada. Ok, la suma de la C es la suma de todos los de caja, de bancos, almacén. Sería 10.000 más 130.000 más 50.000, nos da 190.000 pesos la suma de la C. Y después tenemos activo fijo, tenemos el terreno de edificio que es 800.000, la depreciación acumulada de 100.000 pesos, maquinaria y equipo de 800.000, depreciación de maquinaria 100.000, mobiliario y equipo 100.000 pesos, la depreciación es de 20.000 pesos, el equipo de transporte es 450.000 y su depreciación es de 40.000 pesos. La suma de la F, lo que se va a hacer de esta manera es se puede hacer así, sumar los 800.000 de edificio, los 800 del edificio, 800.000 menos los 100.000 de la depreciación, lo que reste más los 800.000, luego menos 100.000 de la depreciación de acumulada de equipo, luego más 100.000 pesos de mobiliario y equipo, luego menos 20.000 de la depreciación de mobiliario y equipo, más 450.000 y luego menos 40.000 pesos, nos da el total de 1.890.000 pesos. Después tenemos el activo diferido, que son prima de seguros 40.000 pesos y su amortización acumulada es de 20.000. Entonces la suma de la AD es de 20.000, porque como son 40.000 y una amortización es como una resta, viene siendo 40.000 menos 20.000, nos da el total de 20.000 pesos para AD. Y bueno, la suma del activo viene siendo todas las sumas, por ejemplo, el AC más AF y más AD. Sería de esta manera, que serán 190.000 pesos de AC, luego más 1.890.000 pesos de la F y más 20.000 pesos del AD. Nos da total de 2.100.000 pesos del activo. Y después vamos acá en pasivo circulante, tenemos documentos por pagar que son 700.000 pesos. Nada más tenemos eso, entonces nos da 700.000 pesos en la suma del PC. Como tenemos pasivo fijo, entonces se suma el pasivo, viene siendo la misma cantidad, 700.000 pesos. Después tenemos capital contable, tenemos el capital social de 1.400.000 pesos. La suma del capital contable es 1.400.000 pesos. La suma del PC más del P más C, sería la suma del pasivo de 700.000 pesos más 1.400.000 pesos de capital contable. La suma de esos dos viene siendo 2.100.000 pesos.
Y bueno, aquí ya tenemos la estructura financiera inicial y ahora continuamos con... Esta es la tabla de depreciaciones y amortizaciones. Bueno, como veíamos que en la tabla anterior teníamos que edificios era 5% de depreciación anual. Bueno, aquí se ve el cálculo. En edificios tenemos el 5% es 40,000 pesos anuales. Y bueno, a un lado tenemos que son 3.323.33. Bueno, eso viene siendo mensual, porque lo que se hizo en esta tabla es de una división. Por ejemplo, o sea, 40,000 pesos entre 12 nos da 3.333.33, lo que se necesita para poder prorratear las demás depreciaciones. Después tenemos maquinaria y equipo que veíamos anteriormente que era 10% anual y era 800,000 pesos. El 10% de 800,000 viene siendo 80,000 pesos. Entre 12 nos da 6,666.67. Y luego tenemos mobiliario y equipo que también tenía un 10% de depreciación y eran 100,000 pesos. Entonces serían 10,000 pesos de anuales. Y entre 12 viene siendo 833.33. Luego equipo de transporte que es la depreciación del 20% y eran 450,000 pesos. El 20% de eso son 90,000 pesos. Entre 12 son 7,500 pesos por mes. Luego tenemos la prima de seguros que son 2,000 pesos y las depreciaciones y amortizaciones mensuales, o sea, es la suma de todas las amortizaciones y depreciaciones que tenemos de este lado, las que acabo de mencionar, las puras mensuales. La suma de estos viene siendo 20,333.33. Entonces eso viene siendo mensual. Acá queremos sacar el diario, lo que se deprecia a diario. Sería entre 30, esa cantidad entre 30 nos da el importe diario de 677.78 pesos. Ahora vamos a continuar con nuestra tabla de prorrateo de gastos. Y bueno, en la tabla anterior veíamos todas las depreciaciones mensuales de por ejemplo, aquí ya tenemos edificios que teníamos mensualmente eran 3.333.33 y que en las tablas anteriores veíamos que el 81% de eso era para producción. Entonces lo que se va a hacer así es casi el mismo cálculo que se hizo con la energía eléctrica y el agua y todos los demás conceptos. Es de la base mensual por el porcentaje. O sea, aquí sería 3.333.33 por 0.81 y nos da un total de 2.700 pesos. Y bueno, acá ventas y administración lo que sobraba se iba a ir 50 y 50. Sobraban 19%. Entonces era 9.5% para cada área, para ventas y administración. Entonces sería 3.333.33 por 0.095. Nos da el total de 316.67. Y también como es el mismo cálculo, también nos da la misma cantidad para administración. Después tenemos maquinaria y equipo que eran 6.666.67 y era el 100% para producción. Es la misma cantidad en el importe, 6.666.67. Después tenemos mobiliario y equipo que es 833.33 y que el 60% era para producción. El cálculo viene siendo 500 pesos de importe para producción y para ventas era el 20%, que la cifra es de 166.67 pesos y administración era también un 20%, entonces 166.66. Bueno, tenemos equipo de transporte que son 7.500 mensuales y el 100% era para producción, entonces 7.500 pesos es para producción. Después tenemos la prima de seguros que eran 2.000 pesos mensuales y que era 60% para producción, entonces viene siendo 1.200 pesos para producción
y después ventas teníamos que eran un 30%, entonces es 600 pesos para ventas, y después teníamos 10% para administración, entonces son 200 pesos para administración mensuales. Y bueno, tenemos la tabla de gastos desembolsables, son los que tienen la letra D, y los no desembolsables. Lo que se va a hacer aquí es de sumar todos aquellos conceptos que tienen la letra D. Por ejemplo, energía eléctrica, agua, teléfono, mantenimiento de planta, mantenimiento de edificio, sueldo de gerente, empaque secundario y otros gastos operativos. La suma de todos esos nos da 659,000 pesos. Y no desembolsables tenemos, por ejemplo, normalmente los no desembolsables vienen siendo las depreciaciones y amortizaciones. Por ejemplo, aquí la de edificios, la de maquinaria y equipo, mobiliario y equipo de transporte, prima de seguros. Aquí tenemos diferentes cantidades. La suma de estos viene siendo 20,333.33. Y bueno, al lado tenemos lo de producción, que ya están divididos cada porcentaje, para cada quien le va a tocar la cantidad de 659,000 pesos, y vemos que producción tiene 344,500 pesos y ventas tiene 209,370 pesos, y después administración tiene 105,130 pesos. Y bueno, en desembolsables producción tiene 18,566.67 pesos, y ventas tiene 1,083,34 pesos en no desembolsables, y administración tiene 683,32 pesos. Bueno, en total viene siendo la suma de gastos desembolsables y no desembolsables, y tenemos 679,333.33, y producción tiene 363,066.67. Ventas tiene 210,453.34, y administración tiene 105,813.32 pesos. Bueno, aquí tenemos la hoja de costos de producción, y bueno, tenemos materia prima. Bueno, aquí compramos 14 kilos de maíz por 6.20 pesos. La multiplicación de 14 por 6.20 nos da 86.80 pesos por saco. Y tenemos el 15% extra, porque era pues el 15% extra por, no sé, por componentes químicos o empaques secundarios, empaques de que se le ponían los sacos y todo. Entonces era el 15% extra, o sea, el 15% extra viene siendo de los 86.80 pesos. Y bueno, sería el cálculo de 86.8 por 15, nos da 13.02. Entonces la materia prima por saco viene siendo la suma del extra más los 14 kilos, entonces viene siendo 86.80 más 13.02, nos da 99.82 pesos de materia prima, o sea, lo que nos está costando ahorita la materia prima. ¿Ok? Después tenemos mano de obra directa, que son 8 trabajadores, 500,000 pesos, 500 pesos se le paga a cada trabajador diarios, y bueno, entonces viene siendo 40,000 pesos diarios que se le paga a los 8 trabajadores. Y ya tienen los impuestos, el 25% de impuestos, entonces viene siendo 4,000 pesos por .25, nos da 1,000 pesos. Entonces en la mano de obra directa viene siendo la suma de los impuestos más el sueldo diario de los 8 trabajadores, viene siendo 4,000 pesos más 1,000 pesos, nos da de mano de obra diaria 5,000 pesos. Y bueno, tenemos una producción diaria de 1,000 sacos, entonces se le pagan 5,000 pesos a los trabajadores, se gastan 5,000 pesos diarios, y se tiene una producción diaria de 1,000 sacos. Y bueno, se quiere sacar cuánto cuesta cada saco para producirlo. Entonces viene siendo 5,000
pesos que de lo que se paga a los trabajadores entre 1000 pesos, entre 1000 de los 1000 sacos que se producen. Entonces viene 5000 entre 1000, nos da mano de obra directa por saco de 5 pesos. Ok, eso es lo que es de mano de obra directa. Y bueno, se tienen los gastos indirectos de fabricación. Se ve que tiene todas las depreciaciones y de maquinaria y equipo y todos los demás. Lo del agua, de energía eléctrica, teléfono, todo eso, se tienen las depreciaciones mensuales. Entonces se suman todos esos y nos dan total de gastos indirectos de fabricación de 213.066.67. Esos mensuales, pero se quiere sacar el diario. Entonces viene siendo entre 30, nos da el total de 7.102.22 pesos. Y bueno, como se hacen 1000 sacos diarios, entonces lo que se gasta de gastos indirectos de fabricación por saco es de 7.102.22 entre 1000. Los 1000 sacos que se hacen sería 7.0222 pesos de por saco, por cada saco, más el empaque secundario que se había mostrado anteriormente, que se hacía un empaque secundario de 5 pesos. Entonces la suma de esos dos nos dan los gastos indirectos total por saco de 12.1022. ok, entonces el costo unitario de por saco de harina viene siendo 116.92, porque es la suma de materia prima, lo que habíamos visto ahorita, 99.82, mano de obra 5 pesos, gastos indirectos de fabricación 12.10 pesos. La suma de esos tres viene siendo 116.92 pesos. Sí, ya siendo un costo unitario. Y bueno, es lo que cuesta hacer un saco sin tener todavía la ganancia que se requiere. Ahora vamos a ver la determinación del precio de venta. Ok, tenemos el margen de contribución. Veíamos que anteriormente que sobre la producción, para tener un margen de ganancia, de lo que costara de la producción hacer un saco, se le iba a multiplicar, o sea, se le iba a agregar el 60% para tener una ganancia, para que la empresa tuviera una ganancia. Entonces sería 116.92 por .60, nos da un total de 70.15. Entonces, para tener un precio de venta, para ya vendérselo al cliente, es de 116.92 más 70.15, nos dan precio de venta de 187.08 pesos. Ahora estamos aquí en el análisis de las cuentas contables. Tenemos aquí en cajas y tenemos que es un saldo de 10,000 pesos iniciales. Y después tenemos bancos, que también eran 130,000 pesos iniciales. Y luego tenemos ventas, que son 5.612.256.60 pesos. ¿Por qué tenemos esto? Como checamos anteriormente, el precio de venta viene siendo 187.08 pesos. Como este cálculo viene siendo mensual, veíamos que también que se producían 1000 sacos por día. Entonces en un mes, cuando se producen 30,000 sacos por mes, o sea, sería 1000 pesos por 30, sería 30,000 sacos. Entonces sería así, o sea, 30,000 sacos, 30,000 por 187.08 nos da 5.612.265.60. fue lo que se vendió, fue lo de ventas. Entonces eso se suma a bancos, nos da en bancos ahora por el momento nos da 5.742.265.60. y ahora vamos a ver las salidas, la disminución. Tenemos la compra de materia prima. Como recuerdan, en la materia prima teníamos 99.82, pero como se produjeron 30,000 sacos, entonces viene siendo 30,000 por 99.82 y nos da el total de 2.994.600 pesos.
de salidas de la compra de materia prima. Entonces viene siendo el saldo ahora actualmente por el momento es 5.742.265.60 pesos menos 2.994.600 pesos. Ahora por el momento tenemos el saldo de 2.747.665.60 pesos. Tenemos ahora pago de mano de obra directa, que si bien recuerdan que por sacos hacían de mano de obra directa era 5 pesos por saco lo que se producía, y como se hicieron 30.000 sacos, entonces sería 30.000 por 5, nos da el total de 150.000 pesos de gastos de la mano de obra directa. Entonces serían el saldo que tenemos actual menos la salida de mano de obra directa, nos da ahora de saldo de 2.597.665.60 pesos. Ahora tenemos el pago de gastos de fabricación, de producción. Como veíamos en la tabla de prorrateo de gastos, que en los gastos desembolsables teníamos un total de 344.500 pesos. Los mismos que tenemos aquí en gastos de producción. Entonces, eso nos salida también. Entonces el saldo que tenemos actual menos los gastos de fabricación sería ahora por el momento un saldo de 2.253.165.60. Ahora vamos a ver pago de gastos de venta. Teníamos en la tabla de prorrateo, en los gastos desembolsables teníamos que eran 209.370 pesos en gastos desembolsables. Entonces sería la resta del saldo que teníamos ahorita menos la salida de gastos de venta. Ahora tenemos 2.043.795.60 pesos. En gastos de administración teníamos en los gastos desembolsables de administración 105.130 pesos. Ahora tenemos en el saldo 1.938.665.60 pesos. Teníamos también en abono de deuda, documentos por pagar, tenemos 500.000 pesos. Entonces ahora en saldo actual por el momento tenemos 1.438.665.60. Y tenemos el pago de impuestos. Veíamos que de lo que se vendía se iba a sacar el 10% para impuestos para Hacienda. Entonces teníamos 5.612.265.60 por punto 10, nos da 561.226.56 pesos, es el 10%. Entonces ahora por el momento tenemos 877.439.04 pesos de saldo. Estamos aquí en el balance general de Molinos Maseca y vemos que tenemos activo circulante, teníamos cajas, bancos y almacén, documentos por cobrar. Ok, tenemos en cajas inicialmente teníamos 10.000 y luego saldo final tenemos 10.000 pesos también. Entonces no hubo diferencia. Y bueno, después tenemos bancos que eran 130.000 pesos inicialmente, pero después como vimos ahorita en cuentas contables, que quedamos con 877.439.04. y ok, entonces hubo un incremento, entonces hay una diferencia. Entonces la diferencia es de 747.439.04. se le pone el signo de más porque hubo un incremento. Entonces se le pone la A de aplicación, porque cuando hay un incremento en activo circulante se le pone una A de aplicación. Después tenemos en el almacén, teníamos 50.000 inicialmente, y luego final tenemos 50.000 pesos. Entonces no hubo diferencia tampoco. Y tenemos documentos por cobrar, que no hubo movimiento. Entonces la suma del saldo final tenemos 10.000 más 130.000 más 50.000, nos da un total de 190.000 pesos.
Y después tenemos en saldo final tenemos 10.000 más 877.439.04 más 50.000, entonces nos da 937.439.04 de activo circulante en el saldo final. La diferencia viene siendo la 747.439.04. Y después, bueno, tenemos el activo fijo, que tenemos terreno y edificio. En el edificio teníamos el saldo inicial tenemos 800.000 y en saldo final tenemos 800.000. En depreciaciones de edificios tenemos 100.000 pesos inicialmente y después ahora final son 103.333.33. Como veíamos que en la tabla de prorrateo mensualmente eran 3.333.33 pesos, fue lo que se le sumó al saldo que teníamos antes. Ahora tenemos maquinaria y equipo, que son 800.000, y saldo final tenemos 800.000 también. En depreciación de acumulada de maquinaria y equipo tenemos 100.000 pesos y ahora tenemos 106.666.67. Ok, ahora como también en la tabla de prorrateo de gastos veíamos que en maquinaria y equipo su depreciación mensual era de 6.666.67. Lo que no mencioné ahorita en documentos en depreciación de edificios, que la diferencia viene siendo 3.333.33, lo que les dije que se había sumado por lo de la depreciación mensual de edificios. Entonces se tiene un incremento, pero como es una depreciación, se le pone una O de origen. Y también acá en maquinaria de equipo, la diferencia de 100.000 y de 100.000, 106.666.67 es 6.666.67 pesos. Fue lo que le dije ahorita, que también fue lo que se le sumó como vimos en la tabla de prorrateo, que de maquinaria de equipo tenían mensualmente era 6.666.67. y bueno, se le pone un signo de más porque es un incremento, pero como es una depreciación se le pone una O de origen. Y ahora tenemos mobiliario y equipo, que son 100.000 pesos inicial y saldo final 100.000 pesos. Después la depreciación, que son 20.000 pesos inicial y final son 20.833.33. La diferencia de estos dos es de 833.33, lo mismo que lo que vimos en la tabla de prorrateo de gastos, que mensualmente mobiliario y equipo tiene una depreciación de 833.33, entonces eso se le suma a los 20.000. Tenemos un incremento, por eso se le pone el signo de más, pero como es una depreciación se le pone la O. Tenemos equipo de transporte 450.000 pesos y saldo final 450.000 pesos. La depreciación es de 40.000 pesos inicial, saldo final 47.500 pesos, y la diferencia de estos dos es de 7.500 pesos. Igual también en la tabla de prorrateo de gastos veíamos que equipo de transporte tenía mensualmente una depreciación de 7.500 pesos, entonces eso se le suma a los 40.000 pesos que se tenían. Entonces como es también es un incremento, se le pone el signo de más. Entonces nos da el total entonces como se le pone el signo de más como es un incremento, entonces pero es una depreciación, se le pone la letra O. Ok, ahora vemos la suma de la F, que viene siendo por ejemplo tenemos en saldo inicial tenemos 800.000, se puede hacer de esta manera: 800.000 menos 100.000 pesos más 800.000 de maquinaria y equipo menos 100.000 pesos de la depreciación más 100.000 pesos del mobiliario y equipo menos 20.000 pesos del mobiliario y equipo de depreciación, y después más 450.000 pesos menos 40.000 pesos, nos da un total de 1.890.000 pesos. Y bueno, tenemos ahora saldo final, tenemos 800.000, puede ser así: 800.000 menos 103.333.33, ahora más 800.000 menos
106.666.67. Ahora más 100.000 menos 20.833.33 más 450.000 pesos menos 47.500 pesos. Nos da un total de 1.871.666.67 pesos. La diferencia de estos dos viene siendo 18.333.33 pesos. O se puede sumar también en activo fijo la diferencia de lo que tenemos de este lado. La suma de las diferencias nos da un total de 18.333.33 pesos. Ahora tenemos activo diferido, que en prima de seguros en saldo inicial tenemos 40.000 pesos, en saldo final tenemos 40.000 pesos también, y ahora la amortización acumulada es de 20.000 pesos. Entonces el saldo final tenemos 22.000 pesos, perdón, inicialmente teníamos 20.000 pesos, saldo final tenemos 22.000 pesos, porque en la tabla que habíamos visto de prorrateo veíamos que eran 2.000 pesos mensuales de amortización acumulada de prima de seguros. Entonces eso se le suman los 20.000, entonces la diferencia de estos dos son 2.000 pesos, lo que les acabo de mencionar. Entonces, como es un incremento, se le pone el signo de más, pero como es una amortización, una amortización es como una resta, es lo que se le va a quitar, entonces se le pone una letra O de origen. Entonces la suma de la AD, en saldo inicial tenemos 40.000 más 20.000 pesos nos da, 40.000 menos 20.000 pesos nos da 20.000 pesos del AD. Y en saldo final tenemos 40.000 menos 22.000 pesos nos da 18.000 pesos. La diferencia de estos dos viene siendo 2.000 pesos. Ok. Tenemos la suma del activo, que es la suma del AC más el AF más el AD. Entonces nos da un total de 2.100.000 pesos. Y en saldo final tenemos que suma del AC de 837.439.04 más 1.871.666.67 más 18.000 pesos nos da un total de 2.827.105.71 pesos. La diferencia de estos dos da un total de 727.105.71 pesos. O se puede hacer también la suma de las diferencias, por ejemplo, 747.439.04 más 18.833.33 más 2.000 pesos. No, sería así: 747.439.04 menos 18.833.33 menos 2.000 pesos nos da total de 727.105.71 pesos. Ese es el pasivo circulante. Tenemos documentos por pagar, que son 700.000 pesos, y saldo final tenemos 200.000 pesos. La diferencia de estos dos es de 500.000 pesos. Como es una disminución, se le pone el signo de menos, y cuando se le pone un signo de menos al pasivo circulante, es una aplicación, se le pone la letra A. La suma del PC viene siendo las mismas cantidades. Como no hay pasivo fijo, se bajan las mismas cantidades. Y bueno, en suma del pasivo tenemos 700.000, 200.000 pesos y 500.000 pesos de diferencia. Aquí está el capital contable. Tenemos en capital social tenemos 1.400.000 pesos. Saldo final tenemos 1.400.000 pesos. En utilidad inicialmente no teníamos nada, pero saldo final tenemos de utilidad tenemos 1.227.105.71 pesos. Esta es cantidad porque ahora veremos en el estado de costos de producción que tenemos un estado de costos de producción. Teníamos que materia prima consumida era de 3.000 sacos, eran por 99.82 pesos. La multiplicación de 30.000 por 99.81 pesos nos da un total de materia prima de 2.994.600 pesos. Fue lo que también teníamos en nuestro análisis de cuentas contables.
Luego mano de obra directa, que son 30.000 sacos, y se vendían, la producción del saco era 5 pesos. La multiplicación de estos dos es de 150.000 pesos. También lo vimos en cuentas contables. Y ahora en gastos indirectos de fabricación era de que 30.000 pesos por es ahora por 12.1022 por 30.000 nos da un total de 363.066.67 pesos. Entonces el costo total de producción es de 3.507.666.67 pesos. Es la suma de materia prima, de mano de obra directa, de gastos indirectos, nos da este total. Ahora seguimos con el estado de resultado. Tenemos que en ventas el precio de ventas era de 187.08 y se vendieron 30.000 sacos. Entonces es 30.000 por 187.08 nos da un total de 5.612.265.60. es lo que también tenemos en ventas, que es el total. Y ahora tenemos un costo de ventas de producción, que bueno, el de la producción entonces en sí fue de 116.92 pesos. Fue lo que teníamos el costo unitario, era antes de que se le agregara el margen de ganancia. Entonces viene siendo eso por 30.000 sacos que se produjeron. En total nos da de 3.507.666.67. Tenemos la utilidad bruta. Para sacar nuestra utilidad bruta es ventas menos costos de ventas. Nos da un total de 2.104.598.93. Nos dio eso porque se hizo este cálculo de 5.612.265.60 menos 3.500.007.666.67 pesos. Fue por eso que nos dio 2.104.598.93. Ahora tenemos gastos operativos. Tenemos en gastos de venta que son 210.453.34, porque bueno, en el prorrateo de primario de gastos teníamos gastos desembolsables y no desembolsables. La suma de estos dos para ventas nos daba 210.453.34 y para administración teníamos 105.813.32. También eso lo vimos en el prorrateo de gastos, en la tabla. Y la suma de estos dos nos da 316.266.66 pesos. Para sacar la utilidad de operación viene siendo utilidad bruta menos gastos operativos. Nos da un total de 1.788.332.27. No teníamos otros gastos, no tenemos otros productos, entonces la utilidad antes de impuestos es la misma de 1.788.332.27. Ahora tenemos impuestos. Veíamos que en análisis de cuentas contables que se sacaba de 5.616.265.60 pesos por punto 10 de 10% de impuestos. Nos damos total de 561.226.56 pesos. Ok, ahora a esto se le va a restar a la utilidad que teníamos por el momento. Entonces nos da una utilidad neta después de impuestos de 1.227.105.71 pesos. Es por eso de que tenemos la utilidad en nuestro en nuestro capital contable, en nuestro balance general. Tenemos una utilidad de saldo final de 1.227.105.71 pesos. Es por eso esta cantidad. Como vimos ya, es por eso la cantidad de 1.227.105.71 pesos. Ok, ahora la diferencia viene siendo lo mismo. Como es un incremento, se le pone el signo de más. Y cuando se dice que cuando el capital aumenta, es un origen, por eso se le pone la letra O. Bueno, tenemos la suma del CC.
que son 1.400.000. No tenemos utilidad en saldo inicial, no tenemos nada, viene siendo 1.400.000 pesos. Y ahora saldo final tenemos 1.400.000 y más utilidad. La utilidad es 1.227.105.71 pesos. Nos da la suma del CC es de 2.627.105.71 pesos. Y la diferencia es de 1.227.105.71 pesos. Tenemos la suma del capital. Vienen siendo las mismas cantidades, entonces se bajan. Y luego tenemos la suma del P más C. Entonces viene siendo la suma del pasivo, teníamos 700.000 inicialmente y ahora en capital tenemos 1.400.000 pesos. La suma de estos dos da 2.100.000 pesos. Y también en saldo final tenemos 200.000 pesos en el pasivo y más 2.627.105.71 más 200 nos da un total de 2.827.105.71 pesos. La diferencia de estos dos es de 727.105.71 pesos. O también se puede hacer de restar el signo, el que tiene signo de más menos el que tiene signo de menos, entonces nos da 727.105.71. Como verán, ya está balanceado el balance general, tiene las mismas cantidades al final y bueno, este es el balance general comparativo. Ahora estamos en estado de origen y aplicación. Bueno, los orígenes son los que teníamos, los que le pusimos la letra O en el balance general. Por ejemplo, la depreciación de edificios, de maquinaria y equipo, de mobiliario y equipo de transporte, de primas seguros y la utilidad. Ok, la suma de estos de 3.333.33, 6.666.67, 833.33, 7.500, 2.000 pesos, 1.227.105.71 pesos. La suma de todas las orígenes nos da de 1.247.439.04 pesos. Tenemos aplicaciones que, bueno, en bancos teníamos las aplicaciones son las que se le pusieron la letra A. En bancos se le puso la letra A y es de 747.439.04. Y documentos por pagar tenemos 500.000 pesos. La suma de aplicaciones viene siendo de 1.247.439.04. Aquí, como verán, la suma de orígenes, la suma de aplicaciones es la misma cantidad. Todos nuestros orígenes tienen que ser igual que nuestras aplicaciones. Y bueno, este es el estado de origen y aplicación. Estado de flujo de efectivo. Saldo inicial 140.000 pesos. Teníamos antes en caja 10.000 pesos saldo inicial y en bancos teníamos 130.000 pesos. La suma de estos dos nos da 140.000 pesos. Tenemos entradas. Fue lo que se vendió. Se vendió 5.612.265.60 pesos. Nos da el mismo en total de entradas. Entonces estos dos, el saldo inicial y entradas se suman. Y bueno, ahora tenemos salidas, que tenemos compra de materia prima, mano de obra directa, gastos indirectos, gastos de venta, gastos de administración, documentos por pagar, pago de impuestos. Bueno, tenemos en compra de materia prima 2.294.600 pesos. Fue lo que se compró la materia prima, los 30.000 sacos por 99.82 pesos. Luego tenemos la mano de obra directa, que son 150.000 pesos. Costaba cada saco 5 pesos y se hicieron 30.000 sacos. Eso es el total. Los gastos directos de fabricación, como vimos en nuestra tabla de prorrateo de gastos, que los gastos desembolsables de producción son de 344.500 pesos. En gastos de ventas también teníamos 209.370 pesos, como lo vimos en la tabla de prorrateo. Y en gastos de administración tenemos 105.130 pesos, igual lo vimos en la tabla de prorrateo. Y teníamos una deuda de por pagar, de documentos por pagar, teníamos 500.000 pesos.
y el pago de impuestos teníamos 561,000 pesos 226.56 pesos, perdón, 561,226.56 pesos. La suma de todos estos nos da un total de 4.864.826.56 pesos. Ok, ahora nuestro saldo final es de 10,000 pesos de caja que teníamos, y luego bancos teníamos 877.439.04 pesos. Nos da un saldo final de 887.439.04. O se puede hacer de las entradas que teníamos menos las salidas, nos da este total. Y bueno, este es el estado de flujo de efectivo. Ahora vamos a determinar el punto de equilibrio. Aquí tenemos ya nuestros costos fijos en esta tabla. Como verán, son 338.333.33, y bueno, ya está prorrateado pues producción, ventas y administración, pero el total viene siendo 338.363.33 pesos. Nuestros costos variables, o sea, nuestro costo variable unitario son de 116.91 pesos. Fue lo que nos costó haber producido nuestro saco, porque es la materia prima, la mano de obra directa, los gastos indirectos de fabricación. La suma de esos tres nos da un total de 116.91 pesos. Aquí tenemos nuestro precio de venta, que ya tenía se le agregó el margen de contribución del 60%, entonces nuestro precio de venta es de 187.08 pesos. Para determinar nuestro punto de equilibrio se necesitan estos datos. Ok, ahora lo hacemos de esta manera para más fácil realizarlo. Para poder continuar, para encontrar el punto de equilibrio, se necesita una fórmula la cual es costos fijos entre precio de venta menos costos variables igual a unidades. Para eso se necesitan los datos que ya acabamos de mostrar. Y bueno, la fórmula se realiza de esta manera. Se sustituyen los valores. Por ejemplo, donde dice costos fijos se pone 338.333.33, se pone una diagonal de división, se abre paréntesis, y bueno, se pone ahora el precio de venta, que son en realidad en sí exacto, el precio de venta es 187.07552. Ese no lo mencioné hace rato, hace unos momentos, no lo mencioné, pero ese es el exacto. Luego sería menos costo variable. Costo variable es 116.9222. Ese es el costo variable unitario. Entonces se sustituyen los valores, se realiza la fórmula, y nos da el cálculo de 4.822.77004. Esas son las unidades. Ese es el resultado de la fórmula. 4.822.77004 es lo que se tiene que vender para poder llegar al punto de equilibrio. Ahorita en otra tabla, en otra serie de pasos, vamos a demostrar confirmar esto. Y bueno, aquí ya tenemos esta tabla en la que se va a hacer otra serie de pasos para poder confirmar el punto de equilibrio. Como verán, dice ventas. Abajo tiene una fórmula que es unidades por precio de venta. O sea, aquí sería 4.822.77004 por 187.07552. Entonces nos da el total de 902.222.213. Ahora sigue esta parte donde dice costo. Dice costo variable por unidades. Entonces sería así, sería 116.9222 por 4.822.77004. La multiplicación de eso nos da 563.888.883. Eso es lo que va a costar hacer todas esas unidades. Entonces dice abajo utilidad bruta. Para sacar la utilidad bruta es ventas menos costo. Entonces sería 902.222.213.
menos 563.888.883. Entonces la resta de eso es 338.333.33 pesos. Y luego abajo dice costos fijos, que son 338.333.33 pesos. Y ok, entonces abajo dice utilidad. Para sacar la utilidad se resta la utilidad bruta menos costos fijos. Entonces, como son las mismas cantidades, entonces el resultado es cero. Entonces, cuando el resultado es cero, la utilidad es cero, es porque ya estás en el punto de equilibrio. Es cuando ya tienes ganancias, no tienes ganancias, pero tampoco tienes pérdidas. Eso es el punto de equilibrio. Bueno, aquí tenemos unas tablas que dicen determinación del punto de equilibrio. Ok, aquí tenemos las columnas de volumen, costos fijos, costo de producción, costos totales e ingresos. Por ejemplo, ahí tenemos en volumen que dice 1000 unidades. Dice costos fijos. Para empezar, los costos fijos son aquellos que, bueno, son fijos, la misma palabra los dice. Costos fijos son los que no se mueven, no incrementan, no disminuyen, siempre van a ser los mismos, la misma cantidad. No importa cuántas, si dejes de producir o no produzcas, o dejas produzcas menos o produzcas más, perdón. Siempre va a ser la misma cantidad. Y costos de producción son aquellos, por ejemplo, como costos variables, son los que van a estar incrementando, depende del volumen y cantidad que se produzca. Por ejemplo, aquí dice 1000 unidades, en costos de producción dice 116.922.20. En 2000 unidades es el doble, o sea, 233.844.40. Ese es el doble. Hasta así va subiendo el costo de variable por depende de las unidades que se vayan produciendo. Y bueno, los costos totales es la suma de costos fijos más costos de producción. Costos totales es la suma de costos fijos más costos variables. Y bueno, ingresos es lo que, bueno, es lo de las ventas. Es lo que ingresos es lo que, pues, de lo que vendas los que vas ganando. Y bueno, como verán aquí, eran 4.822.77004 unidades para poder encontrar el punto fijo. Y bueno, lo de las ventas era 902.222.213. Ese es el punto de equilibrio. Como podrán ver, dice en volumen 4.000 y 5.000 unidades. Pues entre ese espacio se puede encontrar el punto de equilibrio. Ya de arriba de 5.000 unidades ya se encuentran las ganancias. Y bueno, esta es la tabla. Ahora vamos a ver una gráfica. Aquí tenemos la gráfica de Molinos Macecas de México SADCB, el punto de equilibrio. Y bueno, ahí tenemos el lado como tipo eje Y. Tenemos la cantidad de ingresos, o sea, los pesos, el dinero. Y como eje X tenemos así las unidades. Por ejemplo, tenemos uno, cuando el 1 significa 1000 unidades, el 2 2000, 3 3000, 4 4000, así hasta llegar a 30.000 unidades, lo que se fabricó en un mes. Y bueno, abajo tenemos por ejemplo, las líneas que es volumen, costos fijos, costos de producción, costos totales e ingresos. Y ok, bueno, como verán, vamos a empezar primero con volumen. El volumen es la primerita línea que está hasta mero abajo, casi donde están los números. Esa es la volumen, o sea, está en línea horizontal porque viene siendo el volumen de las unidades que se hizo. Después sigue costos fijos. Costos fijos también es una línea horizontal, es arribita de la de volumen. Y como había dicho, que los costos fijos siempre van a ser los mismos, no importa cuántas cantidades de unidades se produzcan, no importa si producen más o se producen menos, siempre van a ser los mismos costos. Después sigue costos de producción, que es que viene siendo, mira, vamos a ver, por ejemplo, en donde dice
1000 unidades decía que son de costos de producción son 116.922.20. Está como más o menos por ahí, o chequemos por donde está. Veremos como, bueno, por ejemplo podemos ver en donde se hicieron 5.000 unidades, el costo de producción son 584.611.00, y como verán así está como que más o menos a la mitad de 1 millón de pesos. Entonces está como que pues está centrada de esa manera. Y después sigue costos totales. Los costos totales vienen siendo los costos, la suma de costos de fijos más costos de producción. También podemos checar en 5.000 unidades, los costos totales son de 922.944.33 pesos. Es casi 1 millón de pesos. Y vamos a ver, situarnos en el número 5 de 5.000 unidades, que sí, que está como más o menos a llegar al millón. O podemos checar 6.000 unidades que también sobrepasan del millón, que son 1.156.788.73, y sí, sobrepasan un poquito el millón. Está más o menos así. Y después sigue ingresos. Ingresos, bueno, vamos a situarnos por ejemplo en las tablas que acabamos de ver. En 30.000 unidades o 30.000 de volumen eran 5.612.265.60. Vamos a checarnos hasta acá, hasta el 30, y verán que sí, más o menos está en esa cantidad. No están arriba de los 5 millones, pero entre 5 millones y 6 millones. Y bueno, aquí lo que queremos ver es que el punto de equilibrio es en donde la línea de costos totales y ingresos donde se cruzan. Ese pequeño punto donde se cruzan, ese es el punto de equilibrio. No sé si recuerdan que entre 4.000 y 5.000 unidades estaba el punto de equilibrio. Entre 4.000 y 5 unidades está más o menos aquel punto donde esas dos líneas se cruzan. Y bueno, ese es el punto de equilibrio. Bueno, nos situamos en ese punto, y bueno, podemos ver al lado izquierdo que se hace una pequeña abertura, muy pequeña, entre donde está donde empiezan a iniciar los ejes. Se hace una pequeña abertura. Bueno, esa abertura significan las pérdidas que se están teniendo, si no se llegan a vender los 4.000 y tantas unidades. Esas son las pérdidas. Y bueno, al lado derecho se puede situar una abertura mucho más grande, donde se está separando la línea de ingresos a la línea de costos totales. Esa gran abertura significan las ganancias que se está teniendo para la empresa. Todas aquellas ganancias, pues ya son de las presas, ya después de los 4.000 y tantos. Bueno, ese sería el punto de equilibrio, y sería todo de la actividad de control y registro de los costos logísticos de producción. Es el equipo número 5, y bueno, gracias.